Buenas tardes. A continuación presentamos el circuito de control para el taller número 2 de la asignatura electrónica industrial. A ver, el objetivo de este control es mediante automatismos eléctricos realizar el control a una planta metalmecánica. Para realizar este control, entonces nosotros mediante automatismos eléctricos y el uso de sencillamente contactores, interruptores y relés y temporizadores realizamos el control para cada una de las fases del proceso. Para el proceso como tal nos basamos en esta carta de eventos. Entonces pulsamos un pulsador de inicio. Entonces arranca KM1 el motor 1 a girar en sentido reloj dando un tiempo prudencial para que arranque en estrella, y después en el motor cambia de conexión estrella a conexión triángulo ya durante un tiempo predeterminado hasta que se pulse P1. Al pulsar P1 apagamos las dos cargas, esperamos un tiempo prudencial y después de esperar ese tiempo prudencial dado por un temporizador, un tiempo fijo, encendemos KM2 en sentido reloj. Al pulsar P2 apagamos KM2 en sentido reloj, volvemos a esperar otro tiempo también predefinido por un temporizador y invertimos el sentido de giro del motor KM2, le damos un sentido antirreloj. Después para el pulsador 3 apagamos el motor KM2 y encendemos el solenoide. El solenoide dura encendido indefinidamente y hasta que se encienda el sensor P4. Cuando se enciende el sensor P4, encendemos el motor 2 en sentido reloj hasta que se pulse nuevamente el pulsador P2. Esperamos un tiempo prudencial dado por otro temporizador y después arrancamos el motor KM2 en sentido antirreloj. Volvemos a hacer una inversión de giro. Cuando se pulse P3, entonces volvemos a dar arranque al motor 1. Se hace su arranque estrella triángulo. El tiempo de estrella siempre es fijo, estado por 5 segundos, para la simulación no es aproximado. Después cuando termine esto, entonces ya damos por finalizado un lote, comenzamos a llevar un contador preprogramado, el cual nos permite repetir la acción, y cuando se termine este conteo, entonces ya una alarma que nos indique que se ha producido el fin del lote. Entonces vamos a nuestra solución en Automation. Otra cosa que quería explicar, entonces para el funcionamiento se planteó 14 pasos, 15 pasos. Nosotros para reducir un poquito la lógica del circuito, redujimos esta lógica a 9 pasos. La redujimos a partir del momento en el cual se activa un sensor que nos permite un cambio de estado. Listo. Entonces ya para el funcionamiento del circuito, entonces vamos a explicar aquí cómo se realizó el control eléctrico. Esta parte, circuito control por fases, que la estamos observando acá, colocamos la lógica secuencial del circuito. Me explico. Entonces, como el circuito se dividió en 9 fases que se ejecutan de manera secuencial una tras la otra, entonces esta lógica de acá realizada con los
relevos y los contactores nos van a permitir que la secuencia solo lleve un orden único, que la secuencia solo inicie a partir de pulsar el botón de inicio y que únicamente para pasar a la fase 2 se pulse únicamente el sensor 2, la fase 3 el pulsador 3 y así sucesivamente. Aquí como estamos viendo aquí en esta panel de control de la interfaz humano-máquina. Entonces esta parte, este circuito de control nos va a permitir que el control lleve una única lógica, una única secuencia. Y después aquí en la parte de abajo, entonces ya desglosamos lo que hace cada una de las fases, ya en lo que hace ya es en específico. La fase 1, como habíamos explicado con el gráfico anteriormente, entonces hacemos el arranque triángulo estrella del motor KM1 y giramos en sentido reloj. Aquí están las cargas que indican ello y aquí están ya los indicadores ya en la interfaz para ver qué es lo que ocurre al interior del motor. Lo mismo para la fase 2. En la fase 2 se nos pide que el motor KM2 gire en sentido reloj después de transcurrido un tiempo T1. Entonces es lo que hacemos con este circuito fase 2. Con este circuito fase 3 necesitamos que el motor KM2 haga una inversión de giro después de transcurrido un tiempo T3. Entonces lo hacemos mediante este circuito, mediante este temporizador y esta carga KM2 antirreloj 3. Para la fase 4 sencillamente pues encendemos el solenoide durante el tiempo que transcurra la fase. Cuando se llega a la fase 5 apagamos el solenoide y encendemos el motor KM2 y le damos un sentido de giro de las manecillas del reloj. En la fase 6, después de transcurrido un tiempo T4, le damos al motor KM2 un sentido de giro contrario a las agujas del reloj. Para la fase 7 apagamos el motor KM2 de su sentido antirreloj y mediante un temporizador damos un tiempo de arranque en estrella, pasamos de un tiempo predeterminado, después pasamos a conexión de triángulo para el motor KM1 que le vamos a dar sentido de giro contrario a las manecillas del reloj. Para la fase 8 sencillamente entonces ya cuando completamos un ciclo del 1 al 7, entonces se supone que hemos completado la producción de un elemento. Entonces aquí mediante este contador, en este caso está programado hasta 2, entonces este contador nos va a llevar las veces que ejecutemos la secuencia. Y al final de este contador entonces vamos a tener aquí una alarma que nos indique cuál es el fin del lote. Listo. Entonces, vamos a simular el circuito. Este circuito fue realizado en Automation Studio versión 5.0. Todo lo vamos a manejar acá desde este panel de control. Aquí sencillamente pues vamos a observar que efectivamente este control eléctrico está funcionando, pero pues todo se podría observar directamente desde este panel de control, desde esta interfaz humano-máquina, que es el objetivo de realizarla, que el operario vea de la manera más clara, más sencilla y fácil todo el funcionamiento de su planta sin ninguna necesidad de esfuerzo. Entonces vamos a comenzar, guardamos acá el archivo, vamos a simular acá con haciendo clic acá y listo. Entonces empezamos, minimizamos acá. Entonces acá con este botón, el verdecito, pulsamos la fase 1, estamos acá en la fase de inicio. Entonces en la fase de inicio el motor 1 dura un tiempo en arranque estrella. Aquí vimos que pasó a
arranque a conexión triángulo, y siempre va a estar moviéndose en sentido de las manecillas del reloj. ¿Hasta cuándo va a hacer eso? Hasta que se accione el pulsador 2. Lo accionamos, aquí vemos que la fase 2 está funcionando. El bit de inicio va a estar presente durante todo el proceso, y en la fase 2 vemos que transcurre un tiempo y ya el motor 2 arranca en sentido reloj. En la fase 2 desconectamos lo que teníamos en la fase anterior, en la fase 1, y sencillamente vamos a darle un sentido de giro al motor KM2 en sentido reloj, hasta que vuelva y presione yo el sensor 3. Cuando presione el sensor 3, apagamos acá, cambia acá el de la fase 3, esperamos un tiempo prudencial y después el motor KM2 invierte su sentido de giro, como estamos viendo acá. Ahora con la fase 4 se nos enciende acá, se nos enciende acá. La fase 4 sencillamente la encontramos aquí abajo, el circuito que realiza esto, y la fase 4 sencillamente prende el solenoide que está acá encendido. ¿Hasta cuándo lo va a prender? Hasta cuando arranquemos la fase 5. Prendemos la fase 5, se apaga el solenoide y el motor 2 va a girar en sentido de las agujas del reloj, sencillamente. Todo lo que dure la fase 2 hasta que se active el pulsador 6. Entonces, cuando activamos el pulsador 6, entonces esperamos un tiempo prudencial, y después de ese tiempo prudencial automáticamente el motor 2 va a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Después, para la fase 7, entonces entramos a fase 7, se nos apaga el motor y el motor 1 va a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, pero haciendo su arranque estrella triángulo, como lo pudimos observar. Y hasta que dure la fase 8. Ya en la fase 8 ya no hay operación de esto, y realizamos el conteo de la pieza. Aquí, como podemos ver, si hacemos acá un pequeño zoom, ya el contador que estaba predeterminado para 2, aquí vemos un 3, pero entonces acá a la salida del contador volvemos a reiniciarlo. Entonces, cuando se alcance el valor máximo, entonces el contador se va a reiniciar. Aquí lo tenemos programado para 3, pero entonces como en el momento en el cual el contador llegue a su límite se va a desbordar, entonces no alcanza a llegar al 3 y entonces cuenta un estado anterior, que es el 2. Listo. ¿Qué más necesitamos explicar de este circuito? Vamos a explicar ahora para la lógica aquí que se hizo para cada una de las fases. Detenemos la simulación, volvemos y arrancamos, y entonces pulsamos aquí el sensor 2 y no tiene efecto sobre el circuito. El sensor 3, el 4, aquí podemos estar viendo los cambios que se hacen en la lógica del circuito. En el 4, en el 5 vemos acá cómo cambia de color, pero no se alcanza a abrir la carga. Digo, la 6 acá, la 7, la 8, la podemos ver acá, la corremos para apreciarla mejor.
la 8 y la 9. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que única y exclusivamente la lógica de nuestro circuito va a operar cuando pulsonemos este botón inicio. Pulsamos cualquier otro y entonces no van a tener efecto. Aquí, como estamos viendo, pulsamos, no tienen efecto sobre el cambio de la lógica de cada uno, y así sucesivamente. Muchas gracias por la atención prestada y esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.